podcast lo inauguramos como el arte de criar hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al arte de criar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Criar Hoy. Soy María Liz Barba, psicóloga clínica con especialidad en infancia y en adolescencia. Soy la doctora Viviana Riego, soy psiquiatra de adultos con subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Hoy estamos en un episodio muy especial. El ritmo acelerado, las exigencias, las incertidumbres se han filtrado en el cuerpo y en la mente. Hoy hablaremos de un tema que me apasiona, con una persona muy especial. Hablaremos de la ansiedad y hablaremos cómo lidiar con ellas. Nos adentraremos en el mundo femenino, cómo las mujeres lidiamos la ansiedad, cómo las madres lidiamos la ansiedad y cómo lidiamos la ansiedad en nuestros niños. Está con nosotros la doctora Olivia Gamarra. Ella es divulgadora científica, ella es investigadora y durante varios años vengo siguiendo en sus redes. La doctora nos educa en ansiedad. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra querida Oli. Buen día, Oli. Buen día, María Liz. Buen día, Oli. Muchísimas gracias por esta invitación y ya veo que vamos a pasar un momento súper lindo, súper enriquecedor y bueno, estoy re feliz de estar ahora con ustedes. Bien, te vamos a usar toda esa creatividad que tenés porque amo el contenido que armás. Creo que posicionás en un lugar muy importante la psicología, ayudas a muchísima gente desde lo que haces en las redes, que lleva tiempo, trabajo y una dedicación hermosa que se nota que la proyectas. Bueno, entonces me adentro en alguna de las preguntas que hoy tenemos para compartir. La mente y el cuerpo. Me duele la cabeza, me siento estresada. ¿Cómo se conjuga eso en la ansiedad? ¿Qué momento lo que me pasó en la cabeza, que fue una pelea con mi jefe, me pasó a la panza? Me duele la panza. Los síntomas, las emociones, el cuerpo. ¿Qué nos hablas de eso? ¿Cómo pasa un fenómeno que muchas veces se entiende como algo que ocurre solo acá en la cabeza? ¿Cómo llegó hasta mi panza? O hay personas que dicen... O a la mano. Estoy somatizando, dicen. Sí. Y yo pienso así, esa expresión de estoy somatizando encierra una creencia al respecto de lo que es la ansiedad, de lo que son las emociones, de algo dividido, de que tenemos en la mente algún contenido y en el cuerpo, no sé, algo que está desconectado. Y no, las emociones se sienten en el cuerpo. Pero muchas veces ocurre de tener emociones, no ser conscientes, porque eso es lo que yo hago mucho en mis redes, de hablar sobre qué experimentamos en el cuerpo cuando sentimos ansiedad. ¿Qué es lo que se activa en nuestro organismo? Sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa activación de manera muy sensible? Porque ¿qué pasa? A ver, todos los que nos están escuchando, todos experimentamos sensaciones físicas ante un susto, por ejemplo. Si en este momento estalla una bomba acá, todos vamos a salir corriendo. Vamos a salir así, no importa, no vamos a pensar nada, vamos a ver dónde está la puerta, vamos a evacuar. Vamos a salir afuera y vamos a estar así. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Será que qué sé yo, verdad? Vamos a estar pensando en el peligro externo. Y nadie va a estar pensando, ay, me late el corazón, me suda la mano, me hormiguean las piernas. Todos vamos a estar concentrados en el fenómeno, en el peligro que acabamos de pasar o que estamos expuestos. Ahora, ¿qué pasa cuando sentimos ansiedad y ese peligro está adentro en forma de pensamientos? Por ejemplo, el cerebro no distingue un peligro real de uno imaginario. Es más, preguntarle a alguien que tiene ansiedad.
de perder su trabajo o de que su hijo se aplace o de preguntarle si eso es imaginario. O alguien sin Totalmente. ansiedad. O sea, O alguien sin ansiedad. Es decir, sin una ansiedad. Bueno, ahí también cuando Así la es. ansiedad es un problema. Cuando nos Porque la preocupa. ansiedad, Claro. ese es el filo de la ansiedad. Que todos tenemos ansiedad. todos. Y aparte el problema es cuando se desborda, ¿verdad? Porque a veces la ansiedad misma no es el problema, sino que justamente es como una alarma que no escuchamos y nuestro cuerpo nos está diciendo Que por se- el estrés del trabajo, no podemos lidiar con esto y empieza, Exactamente. ¿verdad? Y qué poder, o sea, es tan importante hacerle caso al cuerpo, esto que estabas diciendo. Eso, el tema es que cuando tenemos pensamientos de miedo, porque tengo miedo a que ocurra algo amenazante, algo que yo no pueda manejar. Y ahí eso se experimenta en el cuerpo. Sí. Yo con los chicos suelo hacer un ejercicio, Oli, para mostrarle. Le digo, pensá en un limón, corta un limón, mete el limón en la boca. Bueno, entonces los chicos y empiezan a salivar, ¿verdad? Le digo, "¿Y qué te pasa?" Y estoy salivando, es decir, siento acidez en mi boca. Eso es imaginario. Es decir, ¿dónde está el limón para que sientas eso? Y bueno, y ahí les muestro que eso también pasa con los pensamientos. Exacto, ¿Será que exacto. es una activación? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sentimos ansiedad se activa nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos demasiada ansiedad, es decir, cuando esos pensamientos de miedo, de peligro, de amenaza están demasiado presentes, entonces ahí nuestro cuerpo se activa muy fácilmente e inclusive se puede llegar a un trastorno de ansiedad, porque está la ansiedad que es normal y está la ansiedad que ya se presenta como un trastorno. Porque ahí está lo que dijo Vivi, ¿verdad? Hay veces es una alarma. Es una alarma siempre, pero ¿qué pasa cuando eso ocurre constantemente? Una alarma. Claro. Ahí comienza a ser un problema. Como yo también le doy ese ejemplo a los chicos, como una alarma del auto que funciona cuando la ansiedad es normal y nos sirve para protegernos, es la alarma del auto que funciona bien. Y la ansiedad patológica es la alarma del auto sea, que cuando pasa alguien, Pasa un gato y es como que ante Fallando cualquier la alarma. dientito y Sí. Pero ahí también pasa algo a nivel cerebral, Vivi. Claro, a nivel cerebral, en realidad, cuando empezamos con el estrés crónico, se altera todo el eje hipotálamo hipoficiario, que hablamos del cortisol tan famoso, Claro. sube el cortisol, incluso, y más si la ansiedad empieza a edades tempranas, hay una neuroplasticidad, pero para lo malo, en que hay receptores incluso del cortisol que te hacen mucho más sensible a la ansiedad. Entonces la amígdala se hace hiperreactiva y todo eso lleva más fácil en la adultez a ser más sensible. Y también lo que dijo Olivia, si nosotros todo el tiempo no estamos lidiando con una ansiedad normal, eso también activa todo a nivel cerebral. activa el cuerpo. Entonces, esto, yo creo que arrancar con esta pregunta es súper interesante y súper importante porque que empecemos a ser conscientes de lo que sentimos y que podamos decir, este dolor de estómago que tengo, este hormigueo que tengo, este temblor, esto es ansiedad. O sea, que podamos, lo primero siempre en cualquier tratamiento es el de entender lo que estamos experimentando. Sé que Entonces, tenés un programa que trabaja eso. Sí, Quiero sí. que nos cuentes un poco en ese programa que trabajas, si es un paciente, es una mujer que está con ansiedad y tiene que integrar esto, ¿qué habilidades le enseñarías? ¿O qué enseñás en el programa? Lo primero que hablamos y que conversamos es cómo sienten la ansiedad, cómo sienten en su cuerpo. Porque el reconocer, la primera fase de mi tratamiento es la fase de conciencia. Entonces, si bien para nosotras que estamos en esto, puede ser así como normal experimentar y ya somos súper conscientes cuando estamos sintiendo ansiedad, enojo, cualquier emoción, para la mayoría de las personas les resulta difícil integrar eso porque es más, tienen miedo de lo que sienten. Así, si tienen taquicardia, o sea, si su corazón late rápido porque sienten ansiedad, en realidad no hacen esa conexión. Dicen, voy a tener un ataque cardíaco. Claro, No hacen esa conexión. claro. O si
Hacen una desconexión. Exacto, es como la interpretación cuando hay un trastorno de ansiedad, como el trastorno de pánico, por ejemplo, hay una interpretación errada de lo que se siente. Entonces, lo primero es reconocer qué es esto. Bien. Y ahí yo les muestro todo el sistema nervioso simpático y qué es lo que se activa y por qué sentimos así todo nublado y por qué sentimos eso que se llama desrealización, porque la pupila se dilata. Y eso sí, es eso nomás. ¿Y por qué siento que estoy fuera de mi cuerpo, por ejemplo? Eso se llama despersonalización, y porque está lleno de oxígeno el cerebro y sentimos una cosa rara ahí, que sentimos que nuestro cuerpo está raro. Entonces eso asusta. Yo sé que eso asusta, pero reconocer eso es lo primero. La fase de la conciencia. Dentro del pánico, lo que son las sensaciones, y eso mucha gente le cuesta entender, pues si usted es real o alguien cuando tiene un familiar que tiene pánico, porque las sensaciones físicas son reales, porque el sistema simpático hace una descarga que en realidad empieza a latir tu corazón súper rápido, porque este sistema era el que te preparaba para correr, para huir, para escaparte. Entonces toda la sangre tiene que ir a los músculos. Y uno se pone pálido porque también toda la sangre de la piel va a los músculos para escapar. Como vos hablaste también de de la dilatación pupilar, entonces como te mareas todo, y de cuando uno empieza sin querer a respirar rápido. A respirar acelerado, y la boca se queda seca y la garganta y ahí también. te mareas. Entonces, cuando tenemos ansiedad y nos focalizamos en eso, por ejemplo, hay personas que tienen ansiedad social y cuando van a presentarse ante otras personas que sienten como amenazantes, que tienen miedo de hasta conversar con otras personas. Entonces, se me seca, no voy a poder hablar, sé que tengo que tomar agua, andan con su agua, porque el cuerpo se está manifestando. Entonces, cuando pasar de pensamientos amenazantes, de que tengamos miedo, el tema es miedo. Cada persona tiene miedo a cosas distintas. Podemos tener miedo al cuerpo, miedo a hablar con las personas, miedo a, salir con el auto y chocar. O sea, ahí la ansiedad se manifiesta de diferentes formas. Pero básicamente lo primero es entender que eso se siente en el cuerpo. Hay un aspecto, al hablar de ansiedad es tan amplio. Sabemos que el sobrepensar o el postergar es algo que también tiene que ver con la ansiedad. Es lo que llamamos la procrastinación. Tengo pendiente, sé que tengo que hacer eso. Sé que mañana es el último día del último mes, del último minuto, que a las 12 cierra la posibilidad de entregar este trabajo, pero no puedo tomar la decisión. ¿Cómo actúa ahí el cerebro? ¿Qué nos podés explicar de eso? Bueno, hablamos sobre lo que se siente, sobre lo que sentimos. Hablamos sobre lo que pensamos. Pensamos que tenemos miedo de cosas específicas. Esto que hablas sobre la procrastinación tiene que ver con lo que hacemos. Porque ¿cuál es el comportamiento que tenemos muy a menudo cuando tenemos ansiedad? Es la evitación. Entonces, cuando tenemos miedo a salir y chocar, evitamos subir al auto. Cuando tenemos miedo de las personas, evitamos salir a situaciones sociales. Cuando tenemos miedo del cuerpo, evitamos todas las situaciones que pueden desencadenar eso. En la procrastinación, ¿qué es lo que ocurre? Sentimos alivio cuando no hacemos. Entonces, cuando tenemos procrastinación por ansiedad, porque la procrastinación es un fenómeno complejo que tiene que ver con manejo inadecuado de la ansiedad y del estado del ánimo bajo. Entonces, aquí entran dos cosas, dos estados afectivos. ¿Cuánto tiene que ver con la ansiedad, con la dificultad para manejar eso? ¿Qué es lo que ocurre? Me voy a sentar a hacer esta tarea y me da tanta ansiedad porque tengo miedo de fallar, tengo miedo de que no salga perfecto, tengo miedo de que, que no les guste a las personas lo que voy a hacer.
Entonces me voy y como algo en la cocina. Y qué gusto, estoy así, comiendo algo. O le llamo a mi amiga. O me pongo a ver una serie y yo le estoy librando Alivio. a mi mente. Momentáneo. Le estoy librando ese horror de estrés que tengo que enfrentarme a... ¿Será que esto no va a salir perfecto? Cuando hablas de eso, ¿verdad? Yo pienso que a veces ser perfecto es como una forma elegante de tener miedo. Cuando somos tan perfeccionistas que no nos permitimos cometer un error, porque enseguida ya sentimos que no vale. Justamente, ¿cuál es esta relación entre el perfeccionismo y la ansiedad? Y tiene que ver con el miedo a fallar. Cuando crecimos en entornos, y ahí está el tema de la crianza, cuando crecimos en entornos en donde nuestra interpretación de lo que nuestros padres querían de nosotros, porque muchas veces ni siquiera es que los padres sean tan exigentes, hay veces que es la interpretación que tenemos. O roles que tomamos. O los roles, ¿verdad? o lo que nos tocó vivir, o también una herencia con respecto a la personalidad. Porque los seres humanos somos genes y ambiente. Así. O sea, nuestra personalidad se forma en base a una herencia genética. Podemos tener padres que son obsesivos, perfeccionistas, y heredar eso y que el ambiente refuerce eso. O sea, justamente si tenemos padres que son perfeccionistas, que son obsesivos, entonces obviamente que eso se va a transmitir en una exigencia. Sí. Ahí estamos hablando hablamos de la procrastinación, de la persona ansiosa, cómo posterga por el miedo y que encuentra el alivio. Hablamos del perfeccionismo. Otra característica que encontramos es en la incertidumbre y la activación de pensamientos. Tengo que hacerme un estudio y antes de retirar esa vivencia de incertidumbre que activa pensamientos fatalistas, desgarradores y hasta te hace a nivel cerebral vivir como tal, hasta un duelo. Podés imaginar hasta un duelo, estar en un duelo simplemente por la incertidumbre. Sí, porque la ansiedad tiene que ver con la necesidad de control. Y el control se experimenta en comportamientos. Y cuando sentimos ansiedad, volviendo a lo que es la procrastinación, por ejemplo, que cuando yo procrastino, cuando no hago lo que tengo que hacer, yo me siento aliviada. Ese alivio momentáneo, a corto plazo, suele ser un estímulo muy fuerte al que no podemos escapar muchas veces. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un control médico, por ejemplo? Entonces encontramos alivio en no ir al médico, o al contrario, muchas personas que tienen miedo a la enfermedad, porque también hay ansiedad específica a la enfermedad, ¿qué es lo que hacen? Buscan muchos chequeos médicos, porque el alivio se puede encontrar evitando o también un chequeo, un médico, otro médico, y si los médicos le dicen que no tiene nada peor, porque entonces ese médico no sabe, ese médico no me quiere decir lo que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad previa a retirar ese estudio, el pensar, tengo cáncer, tengo una enfermedad horrible, se chequea con un estudio que le sale negativo, entonces ahí siente un alivio. Pero a las 1 hora ya está otra vez pensando que este estudio, esta máquina no funciona, por eso que no me encontró, entonces sube otra vez la ansiedad. Entonces el estudio, el ir y retirar, previamente hay una tormenta de miedo ahí adentro, de que salga algo horrible y necesita ese chequeo. Y por eso muchas veces la mente ansiosa lo que necesita es calmarse y busca a través del control a veces anestesiar, ¿verdad? Exacto. Anestesiar ese malestar. ¿Y cómo soltamos esa incertidumbre? ¿Cómo hacemos para soltar la incertidumbre del malestar, del no control? Ahí ya vamos en lo que es intervención para la ansiedad. Danos algunas, sí. Danos algunas, por favor. Intervención para la ansiedad.
Bueno, vemos ahora una ley en psicología que tiene que ver con evitación. A mayor evitación, mayor ansiedad. Esa es una ley que tenemos de un modelo explicativo que es de 1930, de la teoría bifactorial de Maurer, que es genial, es súper simple y nos explica por qué inicia y por qué se mantiene un cuadro de ansiedad. Se mantiene por evitación. Ahora, ¿cómo tratamos y cómo revertimos eso? Con exposición. Pero decir es recontra fácil, sí, y hacer es otra cosa. Adecuadamente. Pues, ¿qué pasa si tenemos un niño con ansiedad social, por ejemplo, que tiene miedo de exponer en la clase, por ejemplo? Si le decimos, no, anda a exponer, vos sos guapo, anda a exponer de una, sin ver toda la cadena de cosas. Sin la progresión. Sin prepararle adecuadamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a empujar a la pileta. A la pileta sin saber nadar. Más temor. Y le va a caer mal. O sea, más evitación. Va a ser más difícil. Sí. Va a ser una experiencia muy complicada. Sí. Es que eso normalmente es lo que, cómo se soluciona el miedo o las situaciones de miedo de los chicos. Tienen miedo a entrar al agua y bueno, le empujamos, ¿verdad? Es como, vamos, de una. Pero le empujamos en la parte playita primero. Eso sería progresivamente. Y después va más adelante. Y ahí cuando ya incorpora el agua como algo que hace parte de su experiencia normal y que puede dominar eso, ahí va a la parte profunda. Bien. Y eso mismo se aplica en el tema de la exposición. En el niño y en el adulto. En el niño podemos pensar en cosas sencillas, como cuando le tiene miedo a una mascota, le mostramos la foto, le decimos qué mensaje le envió esa mascota. O sea, es que yo hoy le vi en la casa de la abuela, le vi al perrito y te mandó un beso y me pregunto por vos, entonces jugamos con la fantasía. Bueno, eso que vamos haciendo progresivamente. Progresivamente. Si el niño tiene que exponer algo en su escuela, entonces, bueno, vamos a practicar. Hacia ahora delante nuestro. Vamos a llamarle a los tíos para que vengan también. Progresivamente, pero es exponer. Ahí me parece tan importante también que, como en la vida, nosotros estamos tan acostumbrados a hacer las cosas progresivamente. O sea, nadie, a no ser que sea muy bestia, en serio le va a tirar a un nenito directo a la parte honda, ¿verdad? Es como que va a ser progresivo, pero a veces con lo mental hay baja tolerancia y es como que ya quieren un proceso, saltar el proceso. Sí. Y la vida siempre te enseña que hay un proceso. Sí. Que hay un proceso. Pero nos basamos en el resultado, tenés razón en eso, nos basamos mucho en el resultado ya, ¿verdad? ¿Por qué tiene que tener miedo? Aparte como que es irracional, ¿verdad? Claro. Y es difícil saber también cuándo es el momento y cómo. Y la incertidumbre es una sensación incómoda para cualquiera. O sea, no nos gusta tener incertidumbre. Pero cuando tenemos demasiado bajo el umbral, cuando nos cuesta demasiado y ya queremos mucho control y necesitamos demasiado control para sentirnos seguras, ahí tenemos un problema. Claro. Ahí tenemos un problema porque la vida está compuesta de cosas que no podemos controlar. Sí, total. O sea, qué sé yo ayer vine de Ciudad del Este acá, bueno, hoy estoy acá, está súper bien, pero podía no estar también, podía, no sé, tener problema el auto, podía, qué sé yo. Sí. Y ahí está amanecer súper engripada con toda esta... Claro, el cerebro flexible. Amanecí así un poco... dije, ay no, porque mi marido estaba súper engripado hace 15 días atrás. No, una semana atrás, que seguro. Yo dije, ay no, justo mañana que tengo variables que no podemos controlar. Totalmente. Imagínate estar pensando todo el tiempo ya sufriendo por anticipado, como si fuera que está pasando. Y esa es la ansiedad. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad, la emoción ansiedad, se genera, es consecuencia y causa, porque pensamientos generan emociones y emociones generan pensamientos. Una espiral. Catastróficos. Sí. Cuando estamos constantemente ansiosas, ¿qué es lo que ocurre? El peor escenario se presenta a nuestra mente constantemente. Esa es la mente ansiosa.
del tema preferido de cada uno. ¿no? Del que se haya Del tomado. tema Sí. preferido de cada uno. Sí. Pero En que haya puesto. si hablamos de pensamientos, porque hablamos de comportamientos, de Sí, evitación. Sí. Si hablamos de pensamiento, ¿qué es lo que caracteriza una mente ansiosa? Pensamientos catastróficos. Catastrófico. Y ahí te hablo que es algo que nos pasa mucho y en la crianza, la culpa, la sobreexigencia, que también tiene que ver con estos pensamientos, ese sentimiento de es por mi culpa o esto le está pasando porque yo no fui suficiente. Bueno, aspectos que la mujer cargamos, hay veces Sí. por mandatos y hay veces justamente sin darnos cuenta estamos atravesando un cuadro de ansiedad que activa más esta culpa. Así mismo, todo va de la mano. Todo. Porque cuando no podemos controlar, entonces nos sentimos frustradas y ahí viene la culpa por no poder manejar las cosas según un estándar que nos colocamos. Un estándar, porque perfeccionismo, sobrecontrol, sobrepensamiento, como le decimos ahora a la rumiación, Sí, porque sobrepensar. rumiación, sobrepensamiento. Aprendí eso. Sí. O sea, cuando viene o sobrepasada, buclecito. como dicen los sí, chicos. cuando viene. Tu siguiente ¿qué pasa? pensamiento para resolver es más ansioso. Sí. El siguiente, después el siguiente pase, después el siguiente pase, vuelvo otra vez. Porque, ¿qué pasa? El cerebro es una máquina de resolver problemas. O sea, y esa es una función evolutiva adaptativa. Los seres humanos nos caracterizamos por tener una forma de procesamiento elevada, superior al de los otros animales, y por eso tenemos desarrollo, porque tenemos una capacidad para resolver problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ansiedad constante? Es como una máquina que está prendida en modo amenaza resolver problemas. Amenaza resolver problemas todo el tiempo. Y eso hace que no sea fácil la vida, porque tener ansiedad todo el tiempo es que te duela la panza todo el tiempo, que te duela la cabeza, que tenga contracturas musculares. Pero hasta ahí, cuando estás hablando, la persona ansiosa solamente se queda en el pensamiento. Está en una fábrica de problemas, pero problemas Sin así de conciencia grandes de que una dimensiones. gastritis o un problema físico también se puede ir activando y no es una somatización. No, Es producto de ese estrés. es estar en un permanente estado de estrés, porque ¿qué es el estrés? El estrés es la preparación del cuerpo para resolver un problema. Sí. Pero ¿qué pasa si yo estoy sentada acá en el sofá pensando, mañana tengo un podcast, y si me olvido de todo lo que sé, y si me da un blanco, y si paso ridículo, y si me preguntan algo que yo no manejo? No, voy a reformular. La mente ansiosa va a pensar así. Me van a preguntar algo que yo no sé. Afirma. Sí. Voy a pasar Amenaza. al ridículo. Me va a dar un blanco. No voy a decir nada. Va a ser horrible. Voy a quedar re mal. ¿Para qué acepté? Y mi mente me va a decir, decirles que no. Decirles que No podés luego. que no podés. Claro. Evitación. Y vivimos así en un estado de hiperalerta. No, pero y tengo que ir porque son mis re amigas, porque me caen re bien. Me encanta su programa. Pero, ¿y si tartamudeo? ¿Y si no sé qué? No, voy a tartamudear. Me va a salir mal. Así es la mente ansiosa. O sea, te certifica que va a salir mal No la cosa. distingue lo de afuera de lo de adentro, lo real del imaginario. Cuando las personas entran en mayores ciclos de evitación que de afrontamiento, eso se retroalimenta, porque si yo no venía hoy acá por miedo a quedarme en blanco o a no saber qué iba a decir, ese miedo se iba a certificar. O sea, si yo no venía acá, era así como, viste, te vas a quedar en blanco y te ibas a quedar en blanco. Qué suerte que te quedaste, qué alivio. Y ahí también es muy importante a veces que lo imaginario no es algo imaginario catastrófico, puede ser algo imaginario del día a día que es sobre nuestro rendimiento, de cómo hablar en un podcast o cómo hablarle a alguien, ¿verdad? Que es la ansiedad De nuestro generalizada. día a día. Que nuestro Me día. encanta. Me encanta. Bueno, o cualquier cosa que sea algo que tengamos que enfrentar en un día. Sí. Y es esta ansiedad que a veces como normalizamos, Hacer como un que estamos en trabajo. alerta y que tanto después eso influye en nuestro descanso, en nuestro estado. Entonces, esto que tiene que ver con el estrés.
de la demanda, de resolver un problema. Para una persona con ansiedad, hacer un trabajo en la computadora, un PowerPoint, no sé, una planilla Excel en la computadora puede ser una enorme carga de estrés. Entonces, el estrés cuando está en exceso, porque todo el estrés es excelente para nuestro rendimiento, la ansiedad es excelente para prepararnos, para afrontar algo. Pero ¿qué pasa cuando esa demanda excede nuestros recursos? Porque también puede ser que de verdad tengamos muchísimo trabajo y así la persona y las que nos están ahora viendo que son perfeccionistas, que necesitan mucho control sobre las cosas, que no saben delegar. ¿Por qué? Porque nadie hace las cosas bien como nosotros. Me da más trabajo delegar, ¿verdad? Me da más trabajo porque tengo que típico. controlarle y yo sé que van a hacer todo mal porque apenas tengo control sobre mí misma y menos sobre los demás que van a cometer muchos errores, así se piensa. Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda sobrepasa los recursos? Ahí entramos en cuadros de estrés y cuando en psicología hablamos de trastornos de ansiedad o trastornos del estado del ánimo o cualquier trastorno, hablamos de una conjunción entre estrés y vulnerabilidad. Entonces, existen personas con organismos que una dice, Dios mío, ¿cómo aguanta tanta presión, tanto trabajo? Una persona que trabaje... ¿Cómo aguanta? ¿Y cuánto dormí? Y 5 horas por día. Y no sé qué. Yo digo, espera nomás. Estás como... Espera nomás. Pero hay tu cuerpito te va a avisar si es... Pero hay otras personas con organismos más sensibles. Sí. Con herencia, con padres que tuvieron depresión, con abuelos que tuvieron trastornos de ansiedad, estado de ánimo difícil, con experiencias complicadas, con traumas, ambientes, con traumas, con ambientes. Bueno, cuando tenemos experiencias complicadas, herencia, ahí tenemos un organismo más vulnerable. Entonces, el estrés viene a desencadenar un trastorno de ansiedad. Y ahí hablamos de la mujer, pero ¿qué pasa cuando la mujer es la que le toca criar? Y se presenta situaciones como me duele la panza un lunes, no me quiero ir al cole, o me tengo que ir al campamento, pero no me voy a ir nomás porque no me gusta, te dice el chico, ¿verdad? Como mamá vos vas viendo, bueno, pero esto es ansiedad, algo acá está pasando, ¿verdad? Nosotros que trabajamos en la parte de infancia, tenemos que no solamente ver al niño, sino también ver cómo la mamá está ayudando a regular eso, ¿verdad? Si estamos hablando de una mamá que sabe manejar sus emociones, bueno, le damos la posibilidad también de enseñarles herramientas, pero si no, ¿verdad? Ahí es donde recorrimos a vos primero, vos, para poder ayudarle a esa mamá para que pueda ayudar a su niño, porque si no, lo que hace esa mamá entra en ese círculo de evitación. Sí, yo siempre digo que el trabajo de la psicóloga, psiquiatra infanto-juvenil es un trabajo de doble y triple porque el niño y son sus padres. Porque los padres son modelos emocionales a seguir. Y si los padres tienen ansiedad y piensan así, no, él se va a ir al campamento y se va a caer y no sé qué, y esto, mejor se queda. Porque no quiere luego irse tanto. Y no quiere luego irse y ay, pobrecito, si es que tiene miedo o si le duele la panza, mejor no. Entonces, el estilo, la forma en que la mamá maneje, en que el papá maneje eso, va a determinar, porque esto es herencia, genes, ambientes, va a determinar si este niño que está con miedo, con mayor vulnerabilidad, más sensibilidad. Entonces, si la mamá también suma a la ecuación de no, quédate nomás, no sé qué, si te duele, quédate nomás, pobrecito, y la mamá ya piensa que le va a pasar algo horrible si se va. Entonces ahí estamos... No ayuda. Y ahí, por ejemplo, también lo que es sacar, porque por una parte sí, la ansiedad es 30-40% genética,
Y a veces una mamá ansiosa dice, ay, yo le contagié la ansiedad a mi hijo, ¿verdad? Pero darle ese poder que vos decís, porque el ambiente es 60-70%. Y si bien vos podés ser ansiosa, si vos trabajás en esa ansiedad, vos en realidad le podés aliviar la ansiedad a tu hijo. Por eso es muy importante lo que decís también. Sí, esto de las redes también es interesante pensar que es bidireccional y multidireccional. Cuando yo atiendo a una persona en consultorio que viene con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, trastorno ya se genera, o sea, cuando hablamos de trastorno, está formado, ya tiene cuerpo entero. De un cuadro en el que la ansiedad ya está dificultando la vida de la persona. Ya le cuesta trabajar, estudiar, ya está con eso muy presente en intensidad y en frecuencia. Ahí vemos un trastorno, pero esta persona cuando mejora, también mejora el entorno. Sí. O sea, cuando trabajamos con una persona, con un adulto, también estamos trabajando indirectamente con su entorno. Bien, porque cuando empezamos a aprender a afrontar las cosas, como en mi programa hablamos de primera fase de conciencia. Luego tenemos la fase en el que vamos a reconocer todas las emociones y los comportamientos guiados por emociones. Y cuando reconocemos eso y empezamos a modificar, de no hacer lo que la emoción nomás te dice, porque la ansiedad te va a decir, anda de ahí, no hagas. Pero si empezamos a cambiar eso, a no tener comportamientos guiados por emociones, sino que comportamientos guiados por lo que nos conviene, por nuestros valores, por lo que es mejor para nosotros. Entonces, eso también como mamá le va a ayudar a modelar el comportamiento de su hijo. Y a veces no estamos conscientes de qué valores tenemos, porque nos ponemos en ese rol de supermujer, yo tengo que poder, no, todo tengo que hacer yo, me tengo que hacer cargo, a la noche no duerme, pero yo me tengo que hacer cargo, con su papá no va a dormir, así tomamos roles de sobreexigencia. Ese rol de la supermujer que puede con todo y puede con todos. Sí, yo creo que todos los cambios históricos que tuvimos en los últimos 100 años, porque yo le digo a mi hija, ella tiene 23 años, o las chicas más jóvenes ahora, ellas no se imaginan lo que era el mundo 50 años atrás. Así, es increíble, saber sobre historia es tan importante porque vos podés estar viviendo ahora de una manera que no te imaginas cómo era 50 años atrás, 100 años atrás, las mujeres no votábamos. O sea, los roles estaban bien divididos, bien establecidos, pero ahora las mujeres yo creo que tenemos más exigencias, porque todavía ya estamos en el campo laboral, ya estamos más independientes. Ya estamos acá hablando sobre esto, sobre nuestra profesión, pero seguimos todavía responsables de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de la administración de la casa, de mayor responsabilidad. Ese rol nos separó de nosotros. La carga mental. La carga física mental, la demanda que tenemos es de la casa y también del trabajo. Y también estar espléndida y también, bueno. Claro, de lo que se habla muchas veces de las mujeres, tenemos la carga mental de que mientras estamos trabajando, también estamos organizando nuestra casa, de quién se va a ir. Por más que ejecute otro, es como que tiene su vacuna, tal día se va a tal cosa, y es como que todo el tiempo y no es fácil, tenemos un sistema de estrés mucho. Y creo que eso hace justamente que la activación de la ansiedad esté más vulnerable la mujer, ¿verdad? También es nuestro compromiso como mujeres compartir esos roles, porque creo que hoy el hombre o los papás están disponibles y también tienen muchas veces ese mandato también ya construido de, espera, no le podemos cargar todo a mamá, ¿verdad? Y hay veces nosotros venimos de
de mandatos yo me tengo que ocupar, ¿verdad? Sí. Y tan linda es la experiencia para el hijo de cómo papá piensa o cómo papá resuelve, o muchas veces cuando el chico tiene miedo o no quiere dormir y papá le acompaña. Esa solamente me acompañó papá a la noche y la verdad que no tuve miedo. Eso es. Sí, es hermoso que realmente el tema de los roles cambien para ambos. Sí. Claro. Para ambos. Sí. Estamos en un proceso en el que el hombre está entrando en el hogar, digamos ahora. O sea, la mujer salió a espacios públicos y ahora, bueno, que el hombre entre. Ese es el proceso que estamos, pero no siempre se cumple. Y entonces ahí es cuando, otra vez volviendo a la conjunción estrés, vulnerabilidad. Entonces la sobrecarga, la necesidad de control y la sobrecarga que tenemos hace que las mujeres estemos más predispuestas y más vulnerables a tener trastornos de ansiedad. Y yo nomás creo ahí, Oli, que realmente nosotros muchas veces nos cargamos. Porque en mi experiencia con familias, cuando me encuentro y le veo a esa mamá súper cansada porque viene llevando o conductas muy difíciles y yo le pregunto, pero yo te veo cansada vos, ¿no podemos pedirle que a papá, que sea el papá el que le despierte y que se encargue? Sí, él va a hacer, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no lo hizo antes? Por el mandato social. Claro. Porque las mujeres cargamos un mandato social que nosotros tenemos que hacer cargo, que a él no le va a salir tan bien, o él, ¿verdad? Él tiene que ir a trabajar igual que ella. Pero a veces tenemos ese mandato nosotros las mujeres. Y sí, es un sistema que se retroalimenta y que se mantiene y se perpetúa, pero es porque estos roles están incorporados en ambos, o sea, en mujeres y en hombres. Claro, porque Por eso es que las mujeres repetimos cosas que nosotras aprendimos. y a veces cuando nos animamos a salir un poquito de ese rol, parece que hay alguien que nos recuerda a veces volver, ¿verdad? Alguna persona que dice, ay, pero ¿y no hiciste vos? Y es como que todo este sistema de nuevo vuelve a nosotros, como decir, y a mí me pasa mucho esto en el consultorio, como que te dicen, no, a veces están súper cansadas, realmente agotadas, no pueden, porque a todos nos pasa cuando estamos cansados que no podemos conectar. Sí. Y lo que hay que hacer es descansar, Sí. pero es tanto el mandato que tenemos que poder, que finalmente dicen, no puedo, sí podés, ¿verdad? Y es ahí tan importante. O que le causa más estrés ver que el marido hace más o menos, que no hace bien. Deja nomás, yo voy a hacer. ¿Y ahí cómo nos ayuda tu programa? Porque bueno, ahí hablaste del perfeccionismo, el perfeccionismo es parte del control, el control es parte de la ansiedad. De la ¿verdad? ansiedad. ¿Cómo ayuda tu programa en eso? Cuando empezamos a reconocer lo que sentimos, a conocer lo que sentimos, a conocer, a reconocer, a ver qué comportamientos, porque esto que yo trabajo durante 8 semanas, 8 semanas vimos que es un tiempo, en investigaciones se vio eso y en la clínica yo veo que 2 meses, 8 semanas es un tiempo interesante para el cambio. Sí. Porque ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una transformación, un cambio de una vida ansiosa, de dolor físico, de que no me sale esto, de procrastinación, de insomnio, de comer mal. Porque en mi programa estoy yo, que les acompaño 1 hora y media, 2 por semana al grupo, pero también hay 5 profesionales más que hacen parte del programa. Una nutricionista, una médica endocrinóloga, una psiquiatra, también está una organizadora del hogar. Ah, qué lindo. Qué Que lindo. también, sí, porque el orden también es salud. Sí. Y después 2 colegas que trabajan también con mindfulness, con meditación, porque saber calmar la mente. Eso que les dije, que Esa conexión. emociones cuerpo. generan pensamientos y pensamientos generan emociones. También calmar la mente y calmar las funciones atencionales, porque cuando estamos con ansiedad no podemos concentrarnos, nuestra mente está en 1000 lugares a la vez. Sí, Entonces, saber traer la mente al presente y focalizar totalmente. en una cosa es un Como una entrenamiento. simple respiración Sí. le ataja ahí al sistema límbico, le retiene esa activación Y que está teniendo. Eso hace que se ordenen Sí, los pensamientos. total. Incluso ahí trabajamos con mindfulness. Sí. Mindfulness es
Mindfulness no es un programa de relajación, es un programa atencional, en donde aprendemos a traer nuestra mente al presente y a focalizarnos en lo que estamos haciendo ahora. Entonces, se hacen ejercicios que duran 10 minutos, 15 minutos de focalización en la respiración, focalización en la rodilla, focalización en el codo, pero es un entrenamiento en la atención. Y esa habilidad que aprendiste, después la llevas a tu vida diaria y cuando estás frente a esa situación de procrastinación, la activación de una atención plena, una respiración consciente, ya regula ese sistema nervioso, ¿verdad? Exacto. Pero a ver, acá yo sí tengo una pregunta para vos, Vivi. Estamos hablando mucho de nivel conductual, que es el área de Oli. Pero de eso, Y te preguntaba, ¿qué pasa cuando ya las habilidades no me son suficientes o no estoy pudiendo al nivel farmacológico? Sí. Primero quiero también hablar de mindfulness porque soy fanática, porque en realidad mindfulness modifica incluso los circuitos cerebrales. Sí. O sea, lo que nosotros hacemos con atención plena, ese entrenamiento que hacemos más allá de lo conductual, modifica, por ejemplo, está comprobado de que hay circuitos que iban directo a la amígdala, que es todo el miedo, el peligro, que se modifican y se van al hipotálamo, al hipocampo. Entonces es demasiado importante entender también que la química del cerebro no solamente se modifica con químicos, sino que también se modifica con actos, con hacer las cosas, con practicar. Nosotros incluso modificamos nuestros circuitos cerebrales. Entonces eso me parece súper importante. Pero también hay que tener en cuenta que hay veces que no puede ser, como vos decís, ya se está haciendo todo, están haciendo todo, pero ese sistema ya se sobrepasó, se desequilibró completamente. Entonces ahí sí es importante recurrir a la medicación. Siempre hay la terapia en primer lugar, siempre la psicoterapia, y con la medicación también aclaro, siempre igual psicoterapia. Pero muchas veces, o cuando ya estás en psicoterapia y no logras salir, eso significa que tu circuito está desequilibrado a un nivel mayor, que incluso enfrentar o hacer la terapia se dificulta, o cuando ya llegas a un punto de que realmente está trayendo mucho problema en el día. Por ejemplo, un niño no se va o un adolescente no va un mes a la escuela, ¿verdad? Y en esos casos existen medicaciones que no son los ansiolíticos famosos que todo el mundo no tiene miedo a tomar, y que eso sí causan dependencia, y hay que tomar indicados por el médico, ¿verdad? Sí, bien indicados, pero lo que se usa son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que lo que ayudan es a regular esa ansiedad a largo plazo, y ahí lo que te permite es hacer justamente la terapia para que vos adquieras esas habilidades y puedas modificar después. Imagínate que, por ejemplo, tan importante es la terapia cognitiva, y que el fármaco ayuda a regular en un momento, pero después la terapia cognitiva conductual le alcanza al fármaco, y a la larga, cuando uno tiene que dejar el fármaco, el que disminuye las recaídas es la terapia cognitiva conductual, ¿no? Entonces, me parece muy importante saber que es algo muy útil, que la gente, que no es un fracaso. A veces me pasa que la gente piensa que es una herramienta más. Si nosotros tenemos diabetes o vos no tomarías algo si tenés hipotiroidismo, es una herramienta más para nuestro bienestar, ¿verdad? No es un fracaso la medicación, no es la última opción. Claro. No es porque no pude. No sola. Es porque no pude. No sé, es como que vuelvo a lo mismo. O sea, como que siempre juzgamos lo mental, como que siempre depende de la voluntad. Sí. Pero si yo tengo un hipotiroidismo, no le voy a estar diciendo tiroides, funciona, no serví, cómo no. Sí. Pero la mente, cuando tiene este desequilibrio tan grande, sí nos juzgamos. Sí. Y esto que hablas también, Oli, que bueno, esta explicación de Vivi que me encanta, y esto que hablas de... Ella habla de terapia cognitivo-conductual, y yo veo que vos haces una terapia cognitivo-conductual, pero con un abordaje integral.
Sí. ¿verdad? Porque en esa Mayor terapia, incluso. terapia cognitiva Íntegro. conductual sí también tiene que incluir, y vos lo haces muy bien, incluyendo el deporte, el cambio de la alimentación, esto Sí. que decís, hasta el orden de la casa. ¿verdad? Impresionante. Sí. Sí, justamente el objetivo es la transformación. Que realmente la persona que entre al programa pueda cambiar su vida. Y puede parecer así un poco medio rimbombante, así que decir cambiar su vida, pero de verdad Hay cambia necesidad, la vida. hay veces hay necesidad. De verdad cambia la Sí. vida, en el sentido de la persona cuando llega, yo cuando trabajo con un adulto de 25, Sí. 30, 40, 50, Sí. tengo pacientes, la mayor tiene 78, Ujú. la mayor, divina mi paciente. Estamos trabajando la ansiedad, tiene miedo a la tormenta. Sí. Entonces, un adulto que llega a terapia con ansiedad es un adulto que aprendió a evitar. Que aprendió que toda su vida tuvo un patrón de comportamiento. Nadie que viene con ansiedad aprendió hace 2 meses Ujú. esto. Ujú. Solamente el trastorno de pánico es así, el trastorno que puede ser que haya adquirido cierta intensidad en el Que miedo. pudo haber sido después de un evento Que también. fue después de un evento, el estrés postraumático Sí. también, pero por lo general así, yo siempre les escucho y les pregunto sobre cómo fue su infancia, sobre cómo fueron sus padres, y tenemos una historia de aprendizaje. ¿Vos considerás que la infancia es un hecho, un hito importante en el desarrollo de...? Sí, es Ok, súper importante, Sí. súper importante. Son los primeros aprendizajes y sella, eso sella. Sí, sí. O sea, tenemos una cristalización de los aprendizajes. Ujú. Claro que siempre estamos aprendiendo, todos los días estamos reaprendiendo y reaprendiendo, pero lo que tenemos muchas veces es una repetición de los modelos que aprendimos en la infancia y en la adolescencia. Conocer eso, yo como terapeuta de adultos, conocer el estilo de crianza Sí. es fundamental. Yo no puedo no saber eso, para empezar. Ujú. ¿Y qué es lo que hacemos en el tratamiento? En el tratamiento comenzamos a reconocer, comenzamos a adquirir habilidades, Ujú. a enfrentarnos a por ejemplo, a las sensaciones físicas del cuerpo. Yo tengo una semana de lo que es exposición interoceptiva. Trabajamos con un colega que es mi marido, el doctor Marcelo Panza. Con él trabajamos toda la parte de crisis de ansiedad, exposición interoceptiva, porque tenemos que reaprender. ¿Qué es lo que hacemos en el tratamiento? Reaprendemos. Porque no existe borrar Ujú. el miedo y borrar lo que nos sucedió. Lo que existe es reaprender. Me parece un tratamiento tan completo porque en salud mental abarca todo. Sí. Abarca también el ambiente, Sí. abarca mucho más de, como hablamos de esta carga, hasta nos ayuda a ordenarnos, porque a veces cuando estamos tan ansiosos, Sí. como que todo se desordena. Sí. O sea, abarcaste todo. Sí, justamente, y voy sumando, siempre que estoy Recursos. pensando en qué más. Es un poco difícil colocar todo en 8 Por semanas. supuesto. El año pasado yo tuve mi primer grupo y eran 12 semanas y preparé durante un año Ujú. el programa. Porque preparar el programa siempre es... Quiero- Yo trabajo en la clínica hace 20 años, más de 20 años. Y bueno, es todo lo que puedo hacer, uno se entusiasma, todo lo que puedo hacer. Y lo lindo todo lo que estás poniendo una propuesta de grupo, porque De grupo. nos modelamos, nos identificamos y así crecemos, ¿verdad? Y Es cuando hablas de 8 semanas, interesantísimo. nosotros que trabajamos en taller de crianza, nosotros siempre le decimos a los papás, 8 semanas, pero en 4 te vas a ver los resultados, Sí. en 8 va a estar el cambio. Sí, exactamente. Y se ve el cambio. Se ve, ¿verdad? Se se ve ve, el cambio sí, y, se es, ve. y es necesario. ¿Qué le dirías a las personas, a las mujeres que te están escuchando? ¿Qué recursos les darías para lidiar con la ansiedad? Bueno, hablé sobre la exposición interoceptiva. Cuando hacemos eso, nos exponemos a las sensaciones del cuerpo. Claro que eso tiene que estar súper bien acompañado, súper bien entrenado, pero hay una cosa que solemos hacer,
que es la respiración. Así, el primer recurso, Básico. la cosa más simple, más portable, más fácil, es la respiración. Porque cuando estamos ansiosas, nuestra respiración puede ser agitada o puede ser... Bueno, estamos preocupadas, estamos pensando y... ¿Cuál es la señal física del miedo? Es cuando nos asustamos. ¿Cierto? Y esa es la Estamos respiración. asustadas. Entonces estamos ingresando más oxígeno de lo que el cuerpo necesita. Yo ahora contándole esto yo me mareé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a respirar de manera relajada, hacemos así, y eso lo que les puedo dar así, lo primero es respirar por la nariz. Porque cuando respiramos de manera ansiosa, respiramos por la boca. Sí. Hacemos esto. Y nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de oxígeno dependiendo de lo que tiene que hacer. Si tenemos que correr, tenemos que ingresar más oxígeno. Tiene que ingresar más oxígeno. Si tenemos que, no sé, correr por nuestra vida, tenemos que oxigenarnos para que pueda nuestro cuerpo tener lo necesario. Pero si estamos sentadas y sin una demanda física inmediata, entonces nuestro cuerpo se hiperventila. Sí. Tenemos más oxígeno de lo que necesitamos y nuestro cerebro se siente confuso. Entonces, respirar por la nariz lentamente. Si es posible contar hasta 4, eso es re mindfulness, así 1, 2, 3, 4, ya te olvidas de lo que estabas pensando catastróficamente. Entonces, lentamente, inflando la panza, porque esa es la respiración diafragmática, y sacando lentamente por la boca. O si no quieren, así, si quieren hacer algo súper fácil, es inhalar y exhalar por la nariz, despacito. Eso ya ayuda a regular. Entonces es la vía cuerpo-mente, es decir, calmarnos emocionalmente también calman nuestros pensamientos. Cuando estamos enojadas, por ejemplo, estamos enojadas y la emoción está acá y nuestra mente está así, ataca al enemigo. Y ahí cuidado, decimos cosas. Después, Somos seres neurobiológicos. Eso, ¿verdad? Bueno, entonces, parar cuando estamos muy enojadas, mejor no decir nada en ese momento, respirar por la nariz. Ahí la emoción baja y ahí nuestros pensamientos se ordenan un poquito más y podemos analizar mejor la situación y ordenar lo que vamos a decir. Qué belleza. Entonces, ¿Sabes qué me haces acordar de algo en este momento? Cuando mis hijas eran chiquititas, yo tenía cuando escuché a mi hija, sé que le va a salir una lagrimita, pero nosotros teníamos, antes de dormir, un ejercicio sin en ese momento saber mindfulness, porque mindfulness también es algo bastante nuevo. No es nuevo, pero es un recurso hoy más integrado. Antes era no, eso es muy aburrido. Hoy muy budista. Muy budista, era muy de estado vudú y... Muy nueva era. Sí, y hoy está más integrado también por suerte, ¿verdad? Porque es una herramienta valiosísima. Cuando eran chiquititas, se acostaban a dormir, no paraban, mellizas, saltaban de un lado para otro y yo les decía, bueno, ¿saben qué? A cada una en su cama le voy a hacer la gotita. La gotita era cerrar los ojos y yo lentamente... Así, llegaba hasta su corazón con una respiración profunda, ¿verdad? Ay, qué genial. Entonces ya todas las noches así eran dinamita y yo, vamos a hacer la gotita, sí, porque era así como una sensación tan nuestra, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la gotita, sí, las dos se acostaban y se quedaban profundamente libres de toda la adrenalina que venían de todo el día. Era así para... Excelente. Bajar la intensidad. Te cuento, el año que terminaba en el cole, una de mis hijas atravesó una situación de adolescente, el estrés, las presiones, el cambio, la sobreexigencia, la ansiedad. ¿Cómo fue que llega un momento que le costaba dormir? Y ella viene y me dice, mami, me haces la gotita, 18 años, ¿verdad? ¿Cómo modelamos emociones? ¿Cómo cambiamos neurobiología y damos oportunidades? Y con 18 años... le hacía la gotita y el efecto era sanador. No. Y encima,
evoca recuerdos lindos. Recuerdo. Porque así como cuando sentimos ansiedad, pensamos en el peor escenario y nuestro cuerpo se altera con eso. También cuando evocamos recuerdos de seguridad, de dominio, Sí. de seguridad. Sí. Entonces, si simplemente aprendemos a respirar y nuestra respiración se vuelve así, un ancla de seguridad y de, bueno, estoy en contacto con mi cuerpo, estoy segura, estoy tranquila. Entonces, eso hace que los pensamientos también se ordenen. Y es así, es la vía, porque las emociones se experimentan y también los pensamientos se van moldeando de acuerdo a lo que sentimos. Por eso el tema de la medicación, por ejemplo, tanto ayuda. Exacto. La charla con la psiquiatra, con la doctora Paloma Fernández en mi programa, para mí es fundamental porque Totalmente. entonces pueden enlazar lo que es la medicación y cuánto nos ayuda. Sí. Yo tengo pacientes que tengo que invertir 2 sesiones, 3 sesiones en que entiendan que la medicación les va a ayudar muchísimo. Se cambia. Yo así, ay, después me vas a decir, ay, ¿por qué no hice antes esto? Totalmente. Y hay una cosa de que justamente a María Lee y a Oli le digo a las dos que no les pasa que tienen de repente pacientes, a lo contrario, estamos hablando de conciencia, pero que buscando un alivio inmediato, capaz que no consulte por una ansiedad, pero empiezan a consultar por consumo de sustancias, compra compulsiva, y qué puede haber detrás. Ansiedad, ¿verdad? Dolores emocionales. Sí, el cambio tiene que ser, y eso es lo que valoro de tu programa, porque, a ver, nosotros en Arte de Criar estamos hablando de crianza, pero una mujer que tome herramientas como para ayudarse en su ansiedad, es una mujer que va a criar diferente, Sí. que va a entender Sí. el valor de la respiración, va a entender el valor que tienen sus valores a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es salvar la siguiente generación, ¿verdad? De este cambio que puede ser genético, lógicamente puede haber una genética, pero si a esa genética le ayuda a una mamá que tiene herramientas, Cambias la... ¿cuánto dolor aliviamos en nuestros hijos? Y ahí agregando una cosa, y una mujer como vos que hizo el programa para poder hacer para todas y Claro. cambiar tantas vidas. Claro, es súper lindo. Hace poco tuve una presentación en un congreso en España sobre los 50 años de la terapia cognitiva. Y fue una tarea interesante porque pude ver toda la investigación atrás de los 50 años de la terapia de Beck. Y la cuestión genética y la cuestión epigenética. Porque aquí no es solamente que el impacto, la epigenética es la modificación de los genes a lo largo de la vida según el entorno ambiental. Y no solamente se modifican nuestros genes, se van modificando a lo largo de nuestra vida, sino que también los factores psicológicos que luego vamos heredando a nuestros hijos. O sea, es Impresionante. Impresionante. Qué compromiso, qué O compromiso. sea, Sí. yo puedo ser una persona, una persona ansiosa, porque la que tiene un cuadro de ansiedad muy crónico dice, yo soy ansiosa. Sí, sí, Se una pone identidad. la etiqueta, Sí, ¿verdad? Identidad. Entonces, ¿pero qué pasa si hago un tratamiento? ¿Qué pasa si modifico eso? Porque de verdad se modifica. Sí. Entonces modifican sus genes también. ¿Y no te parece O a sea, veces? Sí. es De cambiar muy ese ser a interesante. estoy. Cuando Estoy te dicen ansiosa. a veces los adolescentes, y yo pensé que eso era normal, que vivir así era normal, y había Sí, sido tienes no, razón, no era tienes normal, razón, o sea, era tienes como, razón, eso me esto, pasa. ay, Sí. me da como, es como que, Sí. yo pensé que Sí, así tener es. este miedo era normal. Yo pensé que el mundo era inseguro. Sí. O sea, ese aprendizaje de el mundo es inseguro. Sí. Yo y como- cambiar, cambiar cuando sos eso. mamá, como decís, cambias tu mundo,
también con Inmediato. lo que le enseñas a tu hijo inmediatamente, pero también cambias el mundo de tus nietos, ¿verdad? Exacto, Claro. es muy interesante. Y esa porque- epigenética que hablas es maravillosa, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Es- Es decir, a lo que voy es, eso está en la ciencia. Es que no es que Está en estamos la hablando ciencia, lo que yo estuve investigando es la depresión. Y cómo es interesante que ya están los genes definidos, cuáles son los genes que se alteran Ujú. y que influyen en una mayor vulnerabilidad a la depresión. Entonces, en las experiencias de reaprendizaje que tenemos en la vida, Sí. de niños, adolescentes, Sí, adultos, sí, sí, sí. también vamos modificando nuestros genes y lo que le pasamos a nuestros hijos, así como lo que comemos, lo que hacemos, si hacemos ejercicio, si comemos bien. Por eso en mi programa también entra una nutricionista y que habla sobre emociones y alimentación. Eso de me despierto a las 3 de la mañana y tengo insomnio. O tengo hambre. Que sean conscientes de que ahí está lo que comiste, a qué hora comiste, el estrés, qué factor tuvo ahí, el cortisol y la pensaste. melatonina. Sí. O sea, a las 3 de la mañana, de la madrugada, la persona que tiene ansiedad tiene insomnio. O sea, eso es algo que duerme mal. O le cuesta conciliar el sueño o se despierta varias veces o los dos. Y ahí hasta ahora hablamos solamente de la ansiedad sin contar que la prima hermana o la puertita de al lado es la depresión. Exacto, sí. ¿Ya? Es decir, y es tan fino y es tan fácil se filtra Sí. y tanta pérdida de calidad de vida lleva a eso, ¿verdad? Existe una prevalencia de casi el 45 al 50% de comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que se presenta también la depresión en los trastornos de ansiedad y viceversa. En los trastornos depresivos se presentan síntomas de ansiedad. Sí. Entonces, ¿por qué? Hay una explicación tanto biológica como también conductual sobre eso. Ujú. Porque cuando tenemos ansiedad, evitamos. Ujú. ¿Y qué es lo que evitamos? Evitamos entrar en contacto con cosas que pueden ser, técnicamente es reforzadoras para nosotros. Sí. Si yo ayer decidía enfermarme Sí. y no venir acá, yo iba a estar dejando de entrar en contacto con algo que para mí es altamente estimulante. Yo hoy me voy a quedar feliz después de esto. Y eso es antidepresivo. Claro. Si yo evito hacer cosas que son valiosas para mi vida, yo también voy a estar dejando de entrar en contacto con ambientes que son estimulantes. Nuestro cerebro necesita de estímulos. Sí, sí, sí. Por eso es que en infancia nuestro primer diagnóstico es la ansiedad. Es decir, primero vemos ansiedad en infancia. Esa ansiedad sí en la adolescencia puede convertirse en una depresión. Sí, porque es un ocurre- niño o un adolescente que evita, Sí. que no está con su compañero Sus en el conductas deporte, de- que no toma Claro. las clases de arte, que no se fue al campamento, Sí. que no estuvo en contacto Sus actividades con de ambientes. recuperación fueron el aislamiento, Claro. ¿verdad? El scrolling, y no fue recuperarse con una salida con amigos o recuperarse en una conversación agradable, en su Exacto. clase de música. Y ¿verdad? después todos están hablando sobre esa Claro. actividad y él no. Claro. Entonces está más aislado y está más inactivo. La depresión se manifiesta con dos comportamientos, el aislamiento y la inactividad. Ujú. O sea, ahí le damos de comer a la tristeza y al estado de Claro, ánimo bajo. Porque encima te aislas y pensás en las cosas que te preocupan. O Sí. sea, al aislarte igual tu cabeza no para, ¿verdad? Entonces después ya viene todo lo que perdiste, todo cómo te sentiste, la preocupación y vamos a la tristeza. Y sí. Bien. Entonces, por eso es tan importante aprender a exponernos, a hacer lo que es valioso para nosotros, porque valioso para nosotros. Porque lo que es valioso para uno puede no estar en el mismo nivel que en el otro. Entonces, qué sé yo, un chico que es deportista, bueno, el deporte va a ser siempre su fuente de
actividad, de estímulo, para que su estado de ánimo sea bueno, para que su regulación emocional sea buena. Ese va a ser una fuente central. Sí. O no sé, un chico o una persona que le gusta la ciencia. Sí. Entonces va a estar ahí en la investigación, en el experimento, y ahí va a estar Bien. emocionado. Bien, bien, bien. Oli, ¿cómo te encuentran en las redes? Bueno, yo estoy como doctoraolivia.pi Sí. en Instagram y en TikTok. En TikTok. Y bueno, estoy ahí, estoy con contenido sobre la ansiedad, Sí. sobre el estado del ánimo, Sí. la Yo creo que sos depresión. la persona que más contenido valioso sobre la ansiedad ha divulgado a lo largo de este tiempo que conozco. Ay, qué suerte. Me encanta tu contenido y lo que proyectas ahí, cómo psicoeducas, es precioso, así que aliento a todos que le sigan a Oli. Y tantas gracias por estar acá en este compromiso de comunicar salud mental. Y el día de hoy, la verdad que fue un placer escucharte y compartir contigo. Igualmente, Muchísimas chicas. gracias. Igualmente es, bueno, ya me vieron que me emociono con una cosa, ya me voy, quizás hace 3 horas que estamos acá Yo creo hablando. que tenemos otro episodio pendiente. Sí. La depresión es un tema Sí. que me interesaría mucho tocar contigo, que creo que es algo que nos compromete también en salud mental, en infancia, adolescencia y familia, ¿verdad? Oli, un placer que estés en esta primera temporada de estos episodios y Muchas gracias un por gusto venir. tenerte. Igualmente. Gracias, Muchas gracias.